Ok, ahí está. Bueno, vamos a continuar entonces el día de hoy con la fase de informes. En la sesión anterior, pues, estuvimos viendo prácticamente las últimas actividades de la fase de ejecución que incluían, pues, llevar a cabo una reunión de cierre donde presentábamos los hallazgos y conclusiones más importantes que habíamos indicado en la auditoría. Entonces, el día de hoy vamos a discutir cómo se elabora un informe de auditoría, qué partes tiene, y vamos a hacer un ejercicio práctico donde vamos a analizar varios informes para identificar qué aspectos se les pueden corregir y buenas prácticas que estos tienen. Entonces les quiero compartir mi pantalla. Y vamos a ver. Voy a hacer un poquitito más grande. Ok, muy bien. Bueno, entonces, ¿cuál es la agenda de hoy? Primero, discutir cuáles son las actividades que se hacen posterior a la retirada del trabajo de campo y después de la reunión de cierre y empezar a revisar pues la estructura de los informes de auditoría. Voy a avanzar un poco más porque ya hablamos de la reunión de cierre y nos vamos a pasar aquí. Muy bien. Una vez finalizada la labor de recolección de información, empieza un proceso para los auditores en el cual es necesario elaborar un documento que presente ya de manera formal todo el trabajo que hemos hecho hasta ese momento. Este documento se tiene que mandar al cliente de la auditoría interna y es lo que nosotros conocemos como informe final de la auditoría. Usualmente estos informes pues se deben de presentar relativamente pronto para que se puedan tomar las acciones necesarias a partir de los resultados de la auditoría. Normalmente en una auditoría interna bueno, sí, en una auditoría interna, normalmente los informes se presentan hasta un máximo de 2 semanas después de la ejecución de la auditoría, si no es que mucho antes. En las auditorías de segunda parte, este tiempo se puede extender hasta un mes, lo mismo en las auditorías de certificación. Algo que también es muy importante de estos informes es que deben de ser comprensibles por sí mismos. ¿Qué significa eso? Que el informe no tiene que requerir ninguna reunión adicional para su presentación o explicación. El informe tiene que ser lo suficientemente claro para que una persona que lo lea, independientemente de conozca o no conozca mucho la normativa en referencia, pueda entender cuáles fueron los principales hallazgos y conclusiones del equipo auditor. Y más importante aún, que le sirva para poder establecer un plan de trabajo para corregir los hallazgos que fueron no conformidad. Un buen informe, por lo tanto, es exacto porque contiene información que es verificable, es conciso. Un informe de auditoría, pues, eh, claro, salvo una auditoría del sistema de gestión donde hay múltiples sucursales y múltiples sitios de la compañía, debería de ser relativamente conciso. Un informe de auditoría interna, pues por lo general suele tener exagerando, unas 10, 15 páginas como máximo, porque no debe de incluir los instrumentos de recolección de información, sino más bien qué es lo que sacamos de ahí, ¿verdad? Debe ser suficientemente claro, estar redactado con una excelente ortografía, una redacción muy profesional. Se debe dar de manera oportuna, como les decía, no más de 15 días en el caso de las auditorías internas después de la retirada del auditado o del lugar del auditado o finalizada la recolección de información. Debe contener información que sea relevante para el que lo va a usar. Es decir, que debemos tratar de ser lo más sucintos que podamos y poner únicamente aquellos aspectos que realmente vale la pena que las personas auditadas conozcan. Y finalmente, y muy relacionado con la exactitud, pues debe de ser o contener aspectos que son reales y verificables. Ahora, puede que a ustedes les surjan algunas preguntas respecto a los informes. En primer lugar, en un informe podemos presentar nombres de objetos y lugares. La respuesta es sí.
ya sea estemos describiendo una conformidad o una no conformidad, podemos hacer alusión a procesos, a sitios, a departamentos u objetos, pero no se debe hacer mención de nombres de personas. ¿Por qué? Porque especialmente cuando estamos señalando una no conformidad. ¿Por qué? Porque la auditoría no tiene como objetivo identificar lo malo en las personas, sino más bien normalmente en los procesos, en los productos o en los sistemas. Entonces, no se debe de hacer que se identifique una persona puntualmente con una no conformidad, porque esto también puede empezar a generar un poco de recelo, digamos, en los auditados, y se puede empezar a crear la percepción de que la auditoría es una cosa que se hace para castigar o como una manera de buscar a quién despedir cuando no es el caso. Las listas de verificación usualmente no se deben incluir en el informe, especialmente cuando son auditorías internas, ¿verdad? Estas listas pues simplemente quedan documentadas en el departamento de auditoría, pero no se ponen en el informe. En las auditorías externas, pues puede ser que sí, especialmente en las de tercera parte. En las de segunda parte nunca tampoco, por lo menos en mi experiencia, nunca he visto que las manden o que las coloquen en los informes finales. Ahora, un informe de auditoría tiene la estructura que podemos ver en pantalla. La leo para aquellas personas que todavía van en camino. De manera general, son 5 elementos que podemos colocar en un informe, 2 de ellos opcionales. Los 3 obligatorios son una introducción, un resumen de hallazgos y conclusiones de auditoría. Podemos incluir algunos complementarios como un informe ejecutivo, especialmente cuando es un informe que auditó muchos procesos y queremos que el auditado pueda tener un panorama general de cómo han salido todos. Y otro apartado opcional es uno que se llama opiniones divergentes, donde se puede colocar puntos en los cuales los auditores tuvieron diferencia de criterio al momento de colocar una no conformidad. Este resumen general y opiniones divergentes no es obligatorio colocarlos, va a depender de qué tan grande haya sido la auditoría y si existieron estas opiniones divergentes. Los otros 3, que son la introducción, los hallazgos y las conclusiones, son de rigor. Ahora, la introducción es hacer un resumen del plan de auditoría que se usó. Es traer nuevamente a la memoria cuál fue el objetivo de la auditoría, cuáles fueron sus alcances, quiénes fueron los auditados o los clientes de auditoría, quiénes fueron los que auditaron y cuándo se hizo el trabajo. Esto sirve como una presentación de lo que se va a ver posteriormente antes de los hallazgos, ¿no? Toda esta parte de la introducción se extrae directamente del plan de auditoría. Luego, en la sección de hallazgos, es común, ¿verdad?, poder presentar tanto las no conformidades como las buenas prácticas, así como se había mencionado para la reunión de cierre. Los hallazgos se sugiere que se presenten agrupados como problemas, tal cual lo habíamos visto en la sesión anterior, y que sean lo más fáciles de entender para los que van a usar el informe. Luego tenemos el apartado de conclusiones, donde tenemos que colocar pues cuáles fueron las valoraciones del equipo respecto al objetivo de la auditoría. Es decir, si el objetivo es verificar el nivel de cumplimiento, pues bueno, ¿cómo fue el nivel de cumplimiento? Bajo, medio, alto, cuántas no conformidades se encontraron, de qué tipo, etcétera. Y aquí pues incluso se puede poner algún tipo de recomendación si la auditoría y las facultades de los auditores lo permiten. Y por último, pues está el de opiniones divergentes, que es donde se expresa si hubo alguna diferencia de criterio entre los auditores. Vamos a ver algunos ejemplos de estos informes para que podamos entrar un poquito más en contexto. En todo caso, es muy importante que los informes se entreguen en el periodo que nosotros dijimos en la reunión de cierre para no generar problemas de credibilidad, que los informes estén fechados para poder tener trazabilidad de cuándo se hicieron las observaciones que ahí se presentan, y debe de ser aprobado por el auditor líder antes de pasárselo al dueño del proceso auditado. La distribución a las partes interesadas es una tarea que no le va a corresponder al equipo auditor.
La responsabilidad del líder es pasarlo al punto de contacto establecido desde el plan de auditoría, mas no así a todo el personal operativo. Quien se va a encargar de hacer la difusión, aunque la auditoría sea interna, es el dueño del área donde se fue a auditar. Esto es muy importante, pues que puede ser que el informe tenga alguna información sensible y por lo tanto, pues nosotros podamos cometer algún tipo de indiscreción. Entonces, no, se socializa al punto de contacto que normalmente suele ser el dueño del proceso auditado y el jefe de esa persona, y luego ellos se encargan de hacer la distribución a todas las partes de más bajo nivel que tengan algún interés en conocerlo. Vamos a ir viendo poco a poco los diferentes componentes de un informe. Decíamos que la primera parte es una introducción. La introducción se puede presentar como una serie de un párrafo, o varios párrafos en prosa. Normalmente la introducción suele ser breve, una página a lo mucho, donde se explique nuevamente cuál fue el objetivo, el alcance, qué se auditó y quiénes lo hicieron. Aquí hay un ejemplo, como ustedes pueden ver, dice, se realizó una auditoría interna de calidad en productos metálicos Promet en Carbondale, Illinois, del 12 al 13 de noviembre del 2019. La auditoría examinó los servicios de acabado metálico suministrados por la empresa en piezas para redes de trenes, incluyendo limpieza, revestimiento, pintura y pulido. Ahí estamos definiendo el alcance, ¿verdad? ¿Qué es lo que auditamos? La auditoría se centró en el sistema de calidad y los cambios de equipo productivo de la última auditoría del diciembre de 2018. Ese fue el objetivo prácticamente. Luego acá se ha colocado una breve descripción del auditado, o sea, qué se dedica a la empresa, cuáles son sus principales operaciones y cuánto tiempo tiene de existir. Esto es opcional. Y finalmente se menciona el equipo, que fue Linda Urdidora como líder y Timoteo Juárez, quienes fueron los que auditaron, y Linda pues había ido 2 veces a la planta. Entonces es algo muy sencillo, sintético, una paginita como máximo. Luego vemos acá un ejemplo de resumen ejecutivo. Un resumen ejecutivo, como les decía, es un apartado opcional que se suele poner en informes de auditorías muy grandes, normalmente auditorías de sistema, donde se han auditado pues varias sucursales de la planta o múltiples departamentos. El resumen debe de presentar el estado general del auditado y normalmente se da en función del objetivo que se ha establecido. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver la instalación de Promet tiene buena iluminación en el área de procesamiento, las instrucciones están a la mano y son utilizadas. Se mantiene una buena relación de trabajo con los usuarios finales, las normas y especificaciones están disponibles. Se hace mantenimiento periódico y ensayos a las soluciones de revestimiento, las pinturas solo se compran a proveedores aprobados, la duración del almacenamiento, mezclado y reducción son controlados, los procesos y registros de inspecciones se guardan en archivos electrónicos con copias físicas. No se detectaron no conformidades en el ámbito de auditoría. ¿Okay? Listo, ¿verdad? Entonces sí, esto es muy opcional. Por ejemplo, aquí podemos colocar en este resumen cómo percibimos el nivel de madurez de la compañía, si tiene una madurez baja, alta, media, la cantidad y tipo de no conformidades utilizadas, en qué grandes procesos, encontradas, en qué grandes procesos se detectaron, etcétera, ¿verdad? Este resumen sirve por si alguien, digamos, un gerente general o alguien muy ocupado no va a tener todo el tiempo de leer el informe, que con esta página pueda tener una idea de cómo salieron, ¿verdad? Ok, entonces esto es opcional, pero a eso se refiere. El siguiente elemento son los hallazgos. Los hallazgos se pueden presentar como breves descripciones, haciendo referencia al elemento de la normativa o documento de referencia, y si queremos, pues los podemos complementar con las hojas de hallazgos que vimos previamente. Eso es opcional. Lo importante en los hallazgos es describir de forma muy clara qué fue lo que vimos y si eso es positivo o negativo. Normalmente, si hay muchas conformidades, estas se sintetizan en unos 2 o 3 párrafos para mostrar lo bueno, y las no conformidades son las que se describen muy detalladamente, dónde las encontramos, por qué es una no conformidad y qué parte o qué requisito es el que estamos violando.
Esto último es bien importante porque la no conformidad va a implicar trabajo, ¿verdad?, para poder resolverse. Entonces es clave que los auditados entiendan que ese trabajo que van a hacer no es por gusto, sino es que porque estamos incumpliendo algún punto específico del estándar. Se sugiere que el informe de hallazgos no exceda las 8 páginas como máximo, para asegurar que coloquemos únicamente lo más vital. Ok. Y luego pues vienen las conclusiones, que así como las presentamos en la reunión de cierre, pues deben de decir en general, ¿verdad?, qué podemos comentar respecto de todo lo que vimos, cuáles son las áreas más problemáticas, cumplen o no cumplen el criterio de referencia, principalmente unas 2 o 3 conclusiones de todo el informe. Es una lectura integral de todo lo que hemos puesto en hallazgos. Muy bien. Antes de pasar a los ejemplos, solamente comentarles un detalle. Es importante que tengamos claro que, salvo que la ley lo exija, el equipo auditor y las personas que se van a encargar de revisar estos informes no deberían de revelar ninguna información a terceros respecto a lo que vieron o analizaron durante la auditoría, sin que el dueño de este informe lo apruebe explícitamente. O sea, nosotros como auditores no somos para nada dueños de la información recopilada y debemos de mantener la confidencialidad aún después de haber entregado el informe, especialmente porque estos informes, como les he venido mencionando varias veces, aunque sean muy de la misma empresa, no necesariamente son información que todo mundo debe tener acceso o conocer. Si en algún caso excepcional tenemos que revelar el contenido del informe o discutir respecto a lo que ahí se vio, es muy importante que tanto el auditado como el dueño del informe sea notificado de manera formal por escrito a la brevedad. O sea, nosotros no podemos tomar decisiones unilaterales de socializar ese informe con nadie. O sea, ese informe no es nuestro para nada, y la información que está ahí tampoco, y debe mantener su carácter confidencial. El único que puede difundir eso es el dueño del proceso y el jefe de esa persona. Así que eso es muy importante. Muy bien, vamos a ver entonces ahora, me gustaría pues que hiciéramos un poco de trabajo práctico para que revisáramos algunos ejemplos de informes de auditoría, pero quisiera saber cuántas personas todavía van en tránsito. ¿Me pueden comentar, por favor, si alguno de ustedes todavía va desplazándose hacia su casa? ¿Alguien está en camino todavía? ¿Ya estamos todos tranquilos para poder avanzar? Dice Sara que aún está en el trabajo. Ok, gracias, Sara, por comentarnos. Muy bien, gracias, Sara. Perfecto. Ok, bueno, si gustan, hagamos lo siguiente. Vamos a tomarnos un receso de 15 minutos. Cuando volvamos, voy a ubicarlos a trabajar en parejas y lo que vamos a hacer es que hay 3 informes en la plataforma. Yo les voy a asignar un número, 1, 2 o 3, y les pediría que revisaran en parejas, pues, esos informes, o si prefieren hacerlo de forma independiente también. Lo importante es que lo lean, que vean las partes que nosotros hemos presentado aquí y que me digan, pues, qué cosas buenas o malas le encuentran a esos informes, ¿de acuerdo? Entonces vamos a receso, ahorita son las 6:25, regresaríamos entonces a las 6:40 para la actividad práctica.
es en posición 6, se ha caído de la posición de los 5. Una calificación en redes sociales ha causado polémica, risas, ha hecho que muchos la canten. Es una canción pues que también he escuchado antes de Shakira cantar en este género musical que se ha hecho pues, que se habla del